Amén. Aleluya. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gracias, Padre. Santo el Señor. Precioso es el Señor. Y estar en su presencia. Hay descanso en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Dios es maravilloso. Ha sido un día maravilloso y lo vamos a concluir acá en la iglesia Bebé, Maranata Norte. Y hoy tenemos la gran bendición, el gran honor, el gran privilegio de tener a uno de mis hijos mayores, Apóstol Javier Bertucci. Y si nos bendijo en el este y la central, no será diferente esta tarde. Así que vamos a recibirlo con ese amor de Maranata Norte. Amén. Yeah. Yeah. Aleluya. He aquí mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Recíbalo. Amén, gloria a Dios. Qué bueno para mí, una alegría poder visitar por primera vez Maranata en el norte, una iglesia recién nacida y creciente. Y bueno, para mí un gran honor estar aquí con ustedes en esta tarde y hacer la ruta del domingo de mi papá. No se suponía que yo predicara aquí hoy, sino que mi responsabilidad llegaba hasta la central hoy. Pero dejar las cosas a medias nunca ha sido bueno. Así que terminé con la ruta de mi papá, que lo hace todos los domingos, y quise ayudarlo hoy. Ayudarlo con todo amor y con toda... Predicar 3 mensajes no es fácil. Y predicar 3 mensajes diferentes es más difícil todavía. Entonces, pero al final del día, como veníamos hablando, es un honor predicar la palabra de nuestro Señor. Y aunque en el caso de mi papá y el mío propio, no hacemos los mensajes con mucha facilidad, sino que literalmente, como dije en la central, lo damos a luz, o diríamos en mi país, lo parimos. Y ese proceso, como toda mujer que ha dado a luz, no es fácil. Los que tienen esa habilidad de sacar mensajes en 5 minutos, los aplaudo. Quiero compartir con ustedes este mensaje. Traté de hilar desde Maranata Este, Maranata Central o la Maranata Norte, 3 mensajes, aunque muy diferentes en su énfasis y desarrollo, tomados de la mano en cuanto al fin de ellos. Terminé diciendo en el este que los llamados y las responsabilidades o propósitos de Dios son dados por Él. Y que cuando nosotros entendemos eso, nos es más fácil desarrollar nuestro llamado y propósito en absoluta obediencia y sin preguntar por qué. Explicaba con más detalles que cada uno tiene en la iglesia central un llamado y un propósito, y cada uno es diferente a otro. Podemos converger en algún punto de nuestros llamados, como el servicio a la gente o a Jesús. Sin embargo, cada llamado y cada propósito son totalmente diferentes. Al final del día, todo esto se trata, como lo dije una vez en la iglesia central de Jesús, se trata de levantar su nombre
y se trata de ser el mejor discípulo de Él en la tierra. En el cielo no seremos discípulos de Cristo. Discípulo de Jesús solamente se es aquí en la tierra. Mi mensaje en esta tarde: aprendiendo a ser discípulos de Cristo. Y usted dirá, pero bueno, lo somos. No, el asunto es este: muchas veces no somos discípulos de Cristo. Queremos aprender solamente lo que nos conviene o lo que nos interesa, pero no lo que tenemos que aprender. Me voy a explicar mejor. Tal vez cuando yo estaba en segundo grado y me empezaron a enseñar las tablas de multiplicar, para algunos fue fácil, para mí fue muy difícil aprenderla. Por alguna razón no podía aprenderlas. Y la tabla del 2, del 3, del 4, del 5, y eran complejas, al menos para mí lo fueron, muy complejas. Y yo recuerdo que una vez le dije a mi maestra, una vez que me regañó porque no me sabía las tablas de multiplicar, y me dijo que yo no había estudiado, y yo le dije a ella que yo no necesitaba aprender las tablas de multiplicar. ¿Qué le parece? Yo llegué a estar convencido de que eso era un problema en el cual yo no quería continuar, y que para mí, no sé para la profesora o maestra, pero para mí eso no era importante. Así que le dije, no me las quiero aprender porque no necesito aprendérmelas. Yo puedo pasar a tercer grado y a cuarto grado y a quinto y a sexto y hasta graduarme en la universidad sin aprenderme esas tablas. En algún momento de mi vida, de mi aprendizaje escolar, llegué a pensar de que podía hacerlo de esa manera e iba a cumplir con todos los demás grados sin aprender las tablas de multiplicar. Así que más o menos así funciona la vida cristiana. Queremos muchas veces aprender lo que nos da la gana aprender y no queremos aprender lo que no quisiéramos aprender, porque tenemos la idea de que podemos seguir adelante y ser mejores cada día y alcanzar grandes niveles de servicio sin aprobar algunas etapas de aprendizaje. Así que vamos a tener que aprender a ser discípulos de Cristo, y no según nuestro concepto, sino según las exigencias del mismo Maestro que se llama Jesús. Y hay puntos. Pudiera pasar aquí 6 meses o 7 meses enseñándole acerca de lo que podría ser un discípulo de Cristo, siendo esta una exigencia de mi Señor Jesús, no mía. Así que la idea de seguir a Cristo es ser su discípulo o su alumno que quiere aprender todo lo que su maestro quiere enseñarle, y no que quiere aprender solo lo que el alumno quiere aprender. Y eso es muy importante en nuestra vida cristiana. La primera cosa que quisiera, le voy a enseñar solamente 4 para que no se asuste y diga, el apóstol nos va a tener aquí hasta la noche. No. La primera de ellas es algo bien importante que en mi vida ha sido de gran bendición, y es que cada vez que yo he querido ser lleno de algo de Dios, de algún tipo de manifestación o de atributo que yo quisiera tener en mi vida, he tenido que aprender a vaciarme primero yo para poder ser lleno de Dios. No es posible que Dios pueda llenar lo que está lleno, pero es posible que Él llene lo que está vacío. Y si yo quiero que Él me llene, porque yo he entendido que yo mismo me he llenado de cosas que no cooperan para mi llamado y mi propósito en la vida, en esta tierra, yo he tenido muchas veces que vaciarme de cosas para poder ser lleno de lo que Dios quiere llenarme. Y es exactamente lo que Jesús hizo en la tierra. Cuando Él vino a la tierra, se despojó a sí mismo. Y eso despojar tiene en otra traducción y en algunas formas significa vaciarse de sí mismo. Así que usted no puede ser lleno de cosas nuevas de Dios si está lleno de cosas viejas suyas. Vuelvo a decirlo más lento. Usted no puede llenarse de cosas nuevas de Dios si está lleno de cosas viejas suyas. Le voy a dar un pequeño ejemplo. Hoy ha sido el día de los ejemplos personales. Y regresando, porque si usted me oyó en el seguramente no lo hizo,
tiene alguna conexión con la central y terminé conectándolo con el norte. Ahora es la misma línea en Panamá. Déjeme decirle que ahí mismo en Colombia, de donde vengo hablando desde la central, en aquella ocasión donde fui de alguna manera liberado de mi pequeño gran plan, porque no importa que usted piense que usted se la sabe toda, cuando se da cuenta usted tenía un minúsculo plan para usted, y Dios por su gracia lo libró de su minúsculo plan para hacer con usted su gran plan. Y esto es algo que Dios es experto en hacer todo el tiempo. Ahora, en ese mismo lugar, yo recuerdo que yo estaba en mi país haciendo lo que llamé yo mismo grandes cruzadas de avivamiento, y yo tenía en la iglesia que había comenzado 5 personas, pero cuando yo iba a esos estadios avalado por las confraternidades de pastores en mi país, tenía 2,000, tenía 5,000 personas, y como un joven predicador eso me sedujo al punto de llegar a pensar que esto era lo que yo tenía que hacer, y esto de pastorear 5 gatos no tenía ningún tipo de sentido hacerlo. Así que me la ingenié para crear unos sobres de acuerdo al magno evangelio norteamericano, y tomé la idea, porque era seguidor asiduo de muchos grandes predicadores norteamericanos o estadounidenses, y vendí lo del socio. Usted tal vez no sabe de eso porque no, pero en ese tiempo, yo no sé si todavía están en lo mismo, pero en ese tiempo todo el que daba dinero para su ministerio era socio. Así que yo me hice 3,000 sobres, eso en ese tiempo era mucho para mí, 3,000 sobres con toda una papelería dentro del sobre, muy bien hecho, muy bien impreso, y los repartí en varias ciudades para que cada persona aportara a mi ministerio una cantidad de dinero mensual y serían mis socios en mi ministerio. Oh, sí, suena brillante. Así que yo llegué a Colombia con otros planes, como por ejemplo tratar de decirle en ese momento al apóstol Nahum que yo era un gran predicador de las cruzadas de avivamiento y que quería que me apoyara como institución o ministerio, porque yo era un brillante predicador con futuro y que él tenía que ser mi socio en esto. Ustedes se están enterando de todos los cuentos míos personales hoy. En el este, en la central y en el norte. Ahora me conocen toda la vida. Y resultó que una noche, como a las 11 de la noche, yo estaba en mi cuarto tranquilamente, así que sonó la puerta y yo me asomé por la rendijita y recuerdo que Daniel, mi cuñado, estaba conmigo, y recuerdo que le dije: ¡el apóstol! Y recuerdo que Daniel cayó parado, poniéndose la camisa rápido, y yo fui a ponerme también la camisa porque estábamos acostados, estábamos prácticamente, no dormidos, pero acostados ya. Así que yo le abro la puerta, le digo: apóstol, ¿cómo está? Me dice: bien, ¿puedo pasar? Yo: sí, claro, papá. Bueno, papá no, apóstol, entre, claro que sí. Así que eran 2 camas. Mi papá se sentó en una y yo me senté enfrente. Y él empezó a hablarme. Yo le dije: apóstol, un momentito. Saqué el sobre, se lo entregué y le dije: quiero hablar con usted sobre esto. Y él lo tomó en sus manos y empezó a hacer y el sobre daba vueltas y daba vueltas, y él comenzó a hablarme acerca de lo que él pensaba y de lo que él percibía conmigo, que ya lo había dicho, se lo confesé que yo lo había oído en la iglesia central, y yo me molesté porque él llegó a decir en la mesa que de alguna forma, para hacérselo en blanco y negro, mi ministerio del futuro y mi llamado tenían una dependencia bastante relacionada con él y su ministerio.
Y yo, que lo oí de lejos, dije, ¿quién se cree? O sea, ¿cómo es posible que él vaya a decir que yo dependo de él cuando yo estoy reuniendo 3,000 personas ahí en Venezuela? Y ¿sabe? El ego de un muchacho joven es terrible. Por eso hay que dejarse formar por padres. Entonces, resultó que después que eso sucede, él empieza a hablarme de principios. Y yo estaba al principio viendo cómo él manejaba el sobre y buscando la oportunidad en que él se callara para yo hablar y poder explicarle lo importante de esa reunión. Para mí era mi visión acerca de lo que yo quería hacer en Venezuela y que yo necesitaba que él me apoyara, y que a diferencia de lo que él había dicho, que dependía yo de él, yo quería de alguna forma hacerle ver que más bien, si él quería tener algo en Venezuela, dependía de mí. Sí, porque yo había sido llevado en ese tiempo por la pastora Zoraida Salón, que ya partió con el Señor. Era la que dirigía en ese tiempo el ministerio. El pastor Javier Segovia, que ahora es un buen hijo espiritual, pero en ese tiempo era un líder de la pastora Zoraida Salón. Y yo los veía a ellos como que ellos no tenían futuro, el que tenía futuro era yo, y que si algo quería Maranata en Venezuela tenía que ser conmigo, bajo mi criterio, bajo mis formas y mis condiciones. Así que más o menos eso era lo que yo quería decirle al apóstol Nahum ese día en ese cuarto. Y él empezó con el sobre a dar vueltas y a decirme que definitivamente él estaba consciente que tenía un gran llamado de Dios y podía posiblemente tener un gran ministerio de parte de Dios, pero que me hacía falta formación ministerial y estructura, y que él sentía que podía ser él, con mucho respeto lo dijo, puedo yo ser quien te ayude a desarrollar ese gran potencial que hay en ti, y que definitivamente no veo la posibilidad de que tú lo desarrolles como vas. Yo sé que tú estás haciendo grandes eventos en Venezuela, pero quien te sostiene son confraternidades. Y el día que tú no hagas lo que ellos quieren que tú hagas, te sacan la plataforma y vas a quedar solo y en nada. Así que yo te recomiendo, ¿cuántas personas tienes? Yo no quería hablar de eso porque yo tenía como 5 personas. Así que yo quería más que habláramos de los 2,000, 3,000 o 5,000 que podía tener en un estadio apoyado por todos los pastores de una ciudad. Pero él me volvió a preguntar, ¿cuántos tienes en la iglesia que pastoreas en Valencia? Yo le dije, tengo 5 porque estoy comenzando, le dije. A veces llego a 20, a veces llegan como 20, le dije, pero estoy comenzando. Y recuerdo que mi papá me dijo, hijo, te voy a decir algo. No sé, recuerdo si me dijo hijo, pastor o... Sí, hijo. Hijo, te voy a decir algo. Dedícate a esos 5. Regresa a tu ciudad, regresa a tu país y dedícate a esos 5. Y pastoréalos, ámalos, predícales. Y cuando llegue su momento, que va a llegar, me dijo, cuando tú manejes multitudes, tú vas a construir todo desde abajo y no va a ser una plataforma manejada por terceros que cuando no hagas lo que quieras, te quitan esa plataforma y te vas a hallar sin nadie y sin nada. Yo le dije, bien, pero ¿qué voy a hacer con esos sobres? Le dije, porque repartí 3,000 sobres, me endeudé por esos 3,000 sobres, y en mi próxima cruzada iba a estar una famosa cantante cristiana, creo que era americana en ese tiempo, no me acuerdo el nombre, pero muy famosa. Y estaba ya anunciada, ya me había dado la fecha, y yo le vuelvo a preguntar, porque él me regresó el sobre, y me dijo, ¿tú quieres saber lo que yo haría? Ya que yo no quería que me dijera lo que yo tenía que hacer,
Entonces me dijo que sí, yo quería saber lo que él haría. Y yo le dije, pues sí. Me dijo, yo regresaría todos esos sobres y me dedicaría a pastorear. Lo que Dios me llamó con los que Dios me llamó. Yo le dije, gracias, apóstol. Él se paró muy tranquilo, me regresó, nunca lo abrió. Me regresó el sobre, se despidió. Y usted dirá, pastor, ¿y usted quedó bendecido? Quedó... No, usted no se imagina. Yo no dormí esa noche, molesto. Daniel tuvo que oír todas las sandeces que empecé a decir cuando él entró. ¿Y qué te dijo el apóstol? Le dice, no, locura, no te lo puedo decir, unas locuras, o sea. Él quiere que yo sencillamente no haga nada, que desaparezca prácticamente. O sea, me mandó que regrese con los 5. Daniel, ¿qué voy a hacer yo con 5 personas en Venezuela? No, es una locura. Yo regresé con mi sobre y mire, usted no sabe, no se imagina. Lo que le estoy diciendo es para poder hablar del primer punto rápidamente con un cuento mío en vez de usar el de mi Señor Jesús, que también se lo voy a leer rápido al final. Pero es que la gente a veces piensa que uno predica de Jesús, pero lo que predica uno no lo ha vivido ni lo va a vivir. Entonces prefiero decirle que eso yo lo viví. Y lo viví de una forma bien profunda y bien dramática, porque yo duré como 7 u 8 días para tratar de entender, porque no había para mí duda de que él era un hombre de Dios, pero había no duda sino un torbellino de mi plan, de lo que yo había diseñado para mí, de todo aquello lo que yo me había llenado y que definitivamente estaba dispuesto a todo por eso que yo quería, pero no por lo que Dios quería. Y créame, cuando el Espíritu Santo le habla, usted sabe que le habló el Espíritu Santo, y yo sabía, aunque no me gustó lo que me dijo mi papá, yo sabía que Dios me lo había dicho. Y le decía a mi esposa, yo sé que Dios me habló, pero no entiendo, yo no sé, pero no puede ser el momento. En fin, yo luché contra eso como 2 semanas. Ayuné, oré, y al final, cuando volví a preguntarle, sentía la voz del apóstol en ese momento diciéndome, regresa a tus 5, regresa a tus 5. Regresa a tus 5. Así que déjeme decirle que tuve que regresar a todos esos estados, a recoger mis sobres, a disculparme con los pastores. Unos me insultaron, otros me dijeron que mi papá era un falso profeta y que si yo estaba loco para hacer cambios en un ministerio tan prometedor como el que yo estaba empezando a tener, con un hombre que no era venezolano, que no era de ahí, que no tenía ningún tipo de autoridad sobre mí. Bueno, que no me dijeron, pero yo estaba decidido a hacer lo que sabía Dios que me había dicho a través del apóstol en ese momento. Y yo le decía a mi esposa, no sé qué va a pasar conmigo, le dije, no sé cómo vamos a comer, no sé qué va a pasar con nosotros, no tenemos ni un bolívar, estamos quebrados, y regresar esos sobres, ¿cómo le pago a la gente? Mire, usted no se imagina. Pero yo tuve que vaciarme de mis planes para poder llenarme de los planes de Dios. Y si usted quiere hacer la voluntad de Dios en su vida, va a tener que hacer lo mismo, no que hizo solamente el apóstol Bertucci, sino que hizo Jesús. Y se lo puedo leer: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Podría yo decir, se vació de él, siendo Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, la peor humillación, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es el ejemplo de mi Señor Jesús. Y le conté el mío. Usted no quiere hacer una nueva fórmula para usted, no funciona. Créame, no funciona. Hay que vaciarse de uno para llenarse de Dios. Hay que vaciarse de los grandes planes personales para llenarse de los planes de Dios. Y entender que al final del día, tu éxito y tu futuro dependen de que cumplas su plan y no el tuyo. ¿Sí aprendió algo el primer punto de ese mensaje?
Es importante que usted aprenda esto. Se va a ahorrar un montón de sufrimiento, mucho sufrimiento. Ahora, el resultado, aquí está. Claro que hace 18 años atrás no podía decir esto, porque yo tenía un gran plan. Pero hoy todas esas confraternidades desaparecieron. No existen. Y yo estoy aquí. Y yo sigo en la iglesia más grande del país. Entonces, ¿hubo resultados o no hubo resultados? Yo hoy le puedo hablar con el antes y el después. Yo le puedo decir lo que pasó hace 18 años y lo que 18 años después está pasando. Y todo por hacerle caso a un hombre de Dios. Hoy es mi papá, en ese tiempo era un apóstol, pero un hombre de Dios. Y me habló Dios a través de él. Y en ese momento yo tuve que entender que tenía que vaciarme de mis planes para poder llenarme de los planes de Dios. Y ese es el mismo, y cada uno de ustedes tendrá que hacer lo mismo si quieren tener éxito en sus vidas y propósitos o llamados. ¿Alguno de ustedes quiere tener éxito? Entonces, hay que vaciarse para llenarse. Vaciarse de usted y llenarse de Dios. Número 2. Ya después aquí, en un ministerio de cierto éxito, no podría llamar un ministerio de todo éxito, pero por gracia de Dios logramos tener la iglesia más influyente, más numerosa de todo un país. Y ya teniendo semejante éxito, entonces se corre con el riesgo de caminar en orgullo y autosuficiencia. Y cuando eso crece de forma desmedida, empieza a dominar su vida, empieza a dominar sus palabras y empieza a dominar sus acciones. El asunto es que el orgullo y la autosuficiencia son como el mal aliento, o no sé cómo le llaman aquí, el olor debajo de la axila, violín. ¿Cómo le llaman? Graco. Bueno, eso en mi país se le llama violín. Ok, perdónenme que sea tan coloquial, pero no quiero sonar tan estirado. y me siento en confianza, en casa, para hablarle así. No lo haría en Valencia jamás, grabado por los cuerpos de seguridad y todo eso. Entonces tengo que ser muy cuidadoso, elegante y como un gato para predicar. Pero eso es como el mal aliento y como el violín o el grano. Graco. Grajo. ¿Sabe que el que tiene mal aliento o grajo no lo siente? Sino el que está enfrente, el que está al lado. De repente hace así y el otro le dice: ¿qué es eso? Y el que tiene el grajo dice: ¿Qué? Y esta persona es un buen hermano y le dice: hermano, con todo respeto y amor te voy a decir, tiene grajo fuerte. Y rápidamente lo va a ver que eso pasa siempre. Por favor, mentira. Me huele a desodorante. Y le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Porque el olfato, que es uno de los sentidos, de los 5 sentidos, se adapta. Y como se adapta, no lo percibe como un mal olor, sino como parte normal de los olores que existen. Y dice: eso es normal. Entonces, el orgullo y la autosuficiencia es como el grajo. Nunca sabe
el que lo tiene, sino que lo sabe el que lo huele. Y ese es el gran peligro. El gran peligro, muchachos, y todos los que están aquí, de no tener un padre, especialmente un padre o un mentor, es que cuando tú llegas a un nivel alto, la autosuficiencia y el orgullo te van a tocar la puerta, siempre. Que nadie me diga que no le va a pasar. A todos nos pasa. Y les toca o nos toca duro la puerta. Y de repente uno puede aparecer. Tal vez usted no lo ve todos los días como yo, o tal vez usted lo ve cada domingo. El asunto es que cuando yo aparezco de repente, siempre estuve pendiente, porque yo sé que así funciona. Y en algún momento mi papá me tuvo que meter en cintura en cuanto al orgullo o a la autosuficiencia, aunque no me regañó o no me lo dijo, hizo comentarios que yo entendí que podía venir por la posibilidad de que tuviera grajo y no me hubiese dado cuenta. Pero para esto se requiere mucha humildad. Se requiere estar muy cerca del Espíritu Santo y estar consciente que si mi papá hace algo como eso, no lo hace ni para ofender, ni para humillar, sino para corregir y salvar. Y yo, conociendo su corazón, supe siempre que cualquier tipo de corrección que viniera de él venía por esa línea, y no por la vía de la vergüenza o por la vía de la humillación, sino por la vía del amor. Y eso siempre me permitió y me ha permitido recibir de él cualquier tipo de corrección. Eventualmente lo hace jugando, pero tiene el mismo poder. Bueno, aquí estamos diferentes. Hemos tenido, aquí estoy más relajado, al menos. Bueno, pero me siento bien, créame. Y yo creo que usted también se está sintiendo bien. Por eso es importante tener una relación estrecha con el Espíritu Santo. Y en el caso mío, que mi papá lo veo de vez en cuando, más cerca tengo que estar del Espíritu Santo. Tal vez cuando lo vuelva a ver sea tarde. Yo he estado sin verlo 6, 8, 10 meses sin verlo y estar con él algún tiempo. Y por supuesto, después de ser formado, es menos probable que pueda cojear en un punto. Antes, en mi formación, era mucho más probable que cometiera profundos errores. Después de formado, aunque sigo siendo vulnerable, se supone que lo aprendido no se olvida. Y debe ser ahora, como dijo Pablo una vez, maestros en vez de seguir otra vez regresando a los viejos rudimentos. Ahora bien, el asunto de esto es que cuando empezamos a tener éxito o tenemos éxito y podemos llegar a pensar que tenemos más éxito que todos en un lugar, entonces lo peligroso de la autosuficiencia y el orgullo que empieza a regir nuestras acciones, nuestras palabras. Y se puede oír claramente a una persona cuando está lleno de arrogancia, de orgullo y de autosuficiencia, especialmente cuando lo corrige. Y le voy a dar un buen consejo. Si cuando usted es corregido, esa molestia no pasa, usted está en la crema del orgullo. Perdió toda humildad. Porque es normal que nos molestemos porque alguien nos corrige en el momento, pero después recapacitamos y llegamos a la conclusión de que me corrigió tenía la razón. Y lo único que puede quedar al final es decir, bueno, pero me lo hubiera dicho diferente, o me lo hubiera dicho de esta manera. Ok, no hay problema, no hay problema. Como se lo dijo, lo importante es que lo corrigió, usted corrigió y salvó su vida y salvó el desastre que iba a hacer. Ahora, lo peligroso de eso es mantenerse en ese orgullo y esa autosuficiencia y tener claro que usted puede continuar adelante con orgullo y autosuficiencia. Le puede servir para vivir en esta tierra, pero no le va a servir para entrar al cielo.
Yo no quiero meterme con la salvación de nadie, pero debo aclarar y advertir que una de las cosas más peligrosas que puede impedir que yo entre al cielo es mi orgullo y mi autosuficiencia. Pensar que ya ni a Dios necesito para seguir adelante, porque yo soy suficiente para seguir adelante. Que Dios nos libre de algo como esto. En cambio, mi Señor Jesús desarrolló una dependencia absoluta del Padre. Y le leo en Juan capítulo 5 verso 19, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Wow. Óigame, yo no estoy hablando de Javier Bertucci, estoy hablando de Jesús. Jesús mismo dijo: el Hijo, o sea, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Su dependencia del Padre era absoluta. Era tan absoluta que Él no le dio chance a el orgullo o la autosuficiencia, porque si Jesús caía en eso, Él no hubiese podido salvar a la humanidad. Así que era tan delicado estar a 100 metros de esa actitud que Jesús decidió por sí mismo tener una dependencia absoluta del Padre y no hacer nada por sí mismo, aunque lo supiera y aunque lo pudiera. Dice o sigue diciendo: sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Él siempre entendió que mientras más dependiera del Padre, mayores iban a ser las obras que Él iba a desarrollar en el futuro cercano. Así que cuando yo caigo en autosuficiencia y orgullo, yo puedo mantener lo que tengo, pero no puedo conquistar cosas nuevas. Volver a repetir eso. Por eso usted se da cuenta de algunas personas que quedan estancadas en un local grande con una asistencia importante, pero que no hacen nada más que no sea girar en ese mismo entorno, porque el orgullo y la autosuficiencia le impiden avanzar a conquistar otros territorios. Ahora bien, llegaron hasta ahí con humildad, pero se llenaron en ese lugar de arrogancia y de autosuficiencia y no pudieron continuar más allá. Y los ve no solamente girar en ese entorno, sino descender en su esencia de servicio y en su esencia de hombres de Dios. Le estoy librando tal vez de que usted cometa un grave error en su vida. Si usted se da cuenta, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, es un avance progresivo y gradual, pero siempre avance. Y usted va a ver esos hombres de Dios que se mantienen en la humildad, avanzando siempre a nuevas cosas, a nuevos territorios y conquistando nuevas cosas para el reino de Dios y para la voluntad de Dios. Estos hombres no se detienen ni con la edad ni con el tiempo. Siguen avanzando. Y hay gente que se obstina de ellos, porque hay gente cercana a ellos que dicen: ¿ahora qué va a hacer? ¿Ahora a dónde va? Otra iglesia más. Y otra más. Por favor. Más. Es que esos hombres que viven pegado o apegado a Dios, en humildad a su voluntad y deseo, viven para agradarlo a Él, y en ese sentimiento que se une al del Espíritu Santo y Jesús, son indetenibles. En otras palabras, no pueden estar quietos en un solo lugar, porque el Espíritu Santo se mueve con ellos constantemente, y no hay muchos así. Así que deben ser recargados con trabajo lo que hay. Más cuando la motivación no es el dinero, sino la extensión del reino de Dios. Y en ese punto quiero mantenerme toda mi vida. Que jamás el dinero nos tome y nos posea. Nunca. Que el dinero siempre esté aquí, pero nunca aquí.
jamás. Y mientras esté aquí, será un siervo del avance y de la visión que Dios puede darnos. Mientras que se mantenga en el bolsillo, siempre financiará. Cuando se ponga en el corazón, solamente serás tú un siervo del dinero, pero ya el dinero no será un siervo tuyo. Y en este punto yo siempre, como le digo a mi esposa, quiero mantener al dinero ocupado. Porque cuando el dinero se tiene desocupado, empieza a tomar territorio en ti. Yo siempre que creo por el dinero, le doy un propósito antes que llegue. No espero que llegue para darle un propósito. Si yo espero que el dinero llegue para dar un propósito, hay altas posibilidades de que el dinero le dé un propósito a mi vida y yo no a él. Por eso siempre antes de que llegue, porque lo creo antes, le doy un propósito. De manera que cuando llegue y abra la puerta, ni siquiera lo dejo sentarse. Le digo, ¿dinero? No, usted no se sienta, usted va a pagar. Rápido. Porque el dinero es atractivo, es seductor. Usted no le puede dejar que se pavonee en medio de usted. Usted tiene que darle un uso rápido y un propósito. Y ese propósito debe estar atado a la voluntad de Dios para que entonces se haga un siervo inmediato de la visión y del servicio a Dios que usted está haciendo. Eso es otra cosa que hay que aprender de Jesús. Nuestro Señor jamás dejó que el dinero le diera un propósito a Él. Cada cosa que necesitó, Él le dio un propósito. E inmediatamente tenía un uso. Bueno, eso es parte de este mensaje, pero salió. Sí, no, está poderoso. Porque es la forma que yo he conseguido para protegerme de ese peligro, porque es un peligro, Cuando yo tengo en un banco X cantidad de dinero, para por si acaso, entonces ya mi fe no me sirve, porque mi seguridad ya no depende de mi confianza en Dios, mi seguridad depende de mi confianza en ese dinero en el banco. No estoy diciendo que hay que ser pelado para esto, no, estoy diciendo que cuando tú tienes esa estructura y esa sabiduría, entonces mucho dinero puede pasar por tu mano, porque lo que hace es distribuirlo rápidamente y no le queda tiempo para pegarse aquí. Se agarra y se suelta, se agarra y se suelta. Y de esa manera he conseguido que el dinero nunca me dé un propósito a mí. Siempre le doy un propósito al dinero. Y tengo una fama de multimillonario enorme en mi país. El multimillonario. Pero cuando buscan las cuentas no tiene nada. ¿Y cómo hace? El dinero pasa y se usa. Jamás se atasca en algún lugar. Y mucho menos en mis manos. Así que tal vez algunos de ustedes, muchachos, no lo sé por qué vine a predicar este mensaje para acá, pero como lo dijo mi papá ahora al mediodía en la iglesia central, si puedo afectar a uno no lo sabe, que Dios puede estar planeando con algunos de ustedes. Eso lo dije en la iglesia central. No sé los planes que puede tener con un muchacho de estos, no sé qué plan puede tener con usted Dios, y usted piensa que es con los muchachos porque están jóvenes. No. Abraham a los 99 años Dios le dijo, ve delante de mí y sé perfecto. Así que Dios lo puede llamar a los 50, a los 60 y hasta los 70 años. Dios no tiene problema para hacer cosas grandes con gente que se cree pequeña. Casi termino. Mi Señor Jesús siempre estaba dispuesto, óigame esto, a cumplir todo lo que Él llamó justicia. Y eso no es más que la voluntad de Dios. Lo que es la voluntad de Dios para mí es la justicia para mí.
Tal vez no sea la justicia para mi papá, pero la justicia para mí. Un ejemplo, pongamos que Dios pone en mi corazón dar una cantidad de dinero. Me lo puso a mí, no se lo puso a usted. Que yo cumpla con eso, para mí es toda justicia. Usted dirá, pero es dinero. No, no, no. Todo lo que Dios te da como responsabilidad en su voluntad, para ti es justicia. Y te conviene cumplir toda justicia, porque esto fue lo que Jesús me enseñó en el Jordán, diciéndole a Juan: basta, porque nos es necesario cumplir toda justicia. Para mí, bautizarme, y para ti, que tú me bautices. Así que esto es parte de la justicia. La justicia de Dios para muchos o para todos no es exactamente los valores, principios o mandamientos, sino cosas puntuales que Dios te dice que hagas, y que tú la hagas es para ti cumplir toda justicia. ¿Está claro eso? Ok. Ahora, si Dios me pide a mí algo para hacer, es a mí que me lo pidió, no es a mi hermano a quien se lo pidió. Yo no puedo usar la misma medida de justicia, que para él es esa la justicia y para mí es esta la justicia. En este punto Jesús dijo: nos conviene cumplir con toda justicia. Le conviene a él, le convino a Juan y le conviene a usted y a todos, incluyéndome a mí. Eso indica que todo lo que Dios me llamó a hacer, a mí personalmente, es mi responsabilidad y no la de otro. Y por esa razón debo cumplirla y desarrollarla sin ninguna excusa, como por ejemplo, aquel no lo hizo, ni aquel lo hizo, ¿y por qué yo tengo que hacerlo? Porque a ti se te pidió. Es así de simple. Cuando yo entiendo eso, dejo de compararme con otros. Dejo de ocuparme de lo que hace el otro, porque debo ocuparme por lo que Dios me llamó a hacer a mí. Hay gente tan pendiente de ver lo que está haciendo su hermano, que en esa, digamos, vigilancia o supervisión, como algunos se sienten, terminan por no hacer lo que ellos tienen que hacer y están más pendientes de lo que el otro tiene que hacer. Le voy a decir una cosa: si usted sigue caminando así, no va a hacer nunca lo que usted tiene que hacer, por estar criticando lo que otros están haciendo o no están haciendo. A mí, la verdad, no que no me importe, pero me tiene sin cuidado lo que otro haga o lo que otro no haga, mientras que yo haga lo que Dios me mandó a hacer. Voy a estar enfocado siempre en eso. Cuando alguien viene y me dice, como me lo han dicho, como por ejemplo cuando llego a una ciudad o un estado en mi país y se reúnen algunos pastores, quieren que yo juzgue o que yo de alguna manera me involucre en cosas de sus organizaciones, de personas de sus organizaciones, porque soy una autoridad en el país. Pero en eso le digo: Dios y esa persona van a arreglar el problema. Yo no me voy a meter en eso, porque Dios no me llamó a meterme en eso, y Dios me llamó a mí a otra cosa. Así que me voy a mantener haciendo lo que Dios me llamó a hacer, y que él o ella arreglen su problema con Dios. Eso es práctico. Eso nos va a evitar chismes, nos va a evitar perdederas de tiempo en criticar a otros, y nos va a hacer enfocarnos en lo que Dios nos llamó a hacer a nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? Y por último, Jesús siempre, todo el tiempo, estuvo decidido a cumplir su voluntad, la voluntad del Padre y no la suya. Y en esa renuncia vivió todo su ministerio y toda su vida, obedeciendo. Óigame lo que le voy a decir, porque voy a terminar con esto. Voy a hacer un cuento corto. Jesús nace de María. María está frente a José. José está frente a María. Los dos se están viendo la cara. Y de repente María le dice: estoy embarazada, José. Y José pone una cara de sorpresa y le dice: no pongas esa cara, le dijo María, porque lo que hay en mí es del Espíritu Santo. José la vio de arriba abajo
Y le dijo: María, si tú estás arrepentida de tus actos, háblame claro. Si tú has visto que fue un error, lo es, pero solamente te voy a agradecer algo. María, no me veas cara de gafo, por favor. Yo vi como tú veías al portugués de la panadería o al italiano del supermercado. Tal vez no le dijo eso, pero póngase en los zapatos de José un momentito, por favor. ¿Cómo tú me vas a meter ese cuento a mí? Y usted sabe el cuento. Él recibió a María porque un ángel le apareció, se bajó así, lo vio a los ojos, 3 metros. El que le habló a María era Gabriel. El que le habló a José era Miguel. Miguel se le aparece a José y le dice: lo que tiene María, recíbela, porque lo que tiene María es de Dios, del Espíritu Santo. Pero que el ángel que le habla a María es un ángel, dice que con presteza y elegancia fulgurante. Era Gabriel, sin duda alguna, el que acarrea el mensaje. Pero el que le habla a José era Miguel. Llegó con cuchillos por aquí metidos, una espada, una manopla, tenía una cicatriz aquí, tenía cara de pocos amigos, tenía una ceja así, un poco doblada hacia arriba, y se bajó así de 3 metros, vio a José y le dijo: recíbela. José lo vio. Sorprendentemente la Biblia no describe esa experiencia con José como la de María. Dice que apareció el ángel con presteza. No, a José no describe de esa forma. Eso indica que Miguel se volteó y lo que se oía cuando caminaba era el ruido de las espadas y los cuchillos y todo lo demás que tenía montado encima. ¡Pra, pra, pra, pra! Y se fue el ángel. Así que posteriormente José viene y recibe a María y le dice: está bien, te recibo. María le dice: mi amor, eres el hombre más dulce que hay. Le dice: no. Con cuento, yo quiero hablarte claro, te estoy recibiendo porque un ángel me dijo esto y esto. El ángel tenía la cara cortada, estaba armado hasta los dientes y no quiero un problema con ese ángel, así que te voy a recibir por eso. Pongámoslo claro. Y esa actitud la tuvo José, porque lea su Biblia. Ninguno de los hijos de María trabajaba en la carpintería, solo Jesús. Porque los demás le decían: mis muchachitos bellos, ahí está, su papá trabaja para que ustedes coman. Cuando veía a Jesús decía: usted se viene a ganarse la comida conmigo y viene a trabajar conmigo a la carpintería. Lea su Biblia. Era Jesús el único de los hermanos trabajando en la carpintería. Era Jesús el único que entregaba los muebles y los pedidos. Y cuando le decía a José: Jesús, hay que entregar este pedido, este mueble, este sofá de madera, hay que entregarlo. Y tal vez Jesús le decía: papá, ¿puedo buscar una carreta con burro? No, eso es caro, cárgatelo en el lomo y llévalo hasta allá. Jesús pudo haber dicho: ¿qué? No, yo no me voy a calar esta, porque hay un sectarismo, que hay un trato diferente con mis hermanos que conmigo. Jesús nunca usted lo ve en la Biblia quejándose del trato de José hacia él, sino que él cargaba sus muebles, se lo montaba en el lomo y tal vez diría: mi Señor, estoy practicando para el día de mi crucifixión y ya estoy cargando madera en mi lomo porque lo voy a hacer un día camino al Gólgota. A veces no pensamos que Jesús, mi Señor, vivió una vida en la tierra como hombre. Esa fue la peor humillación para Satanás, porque Jesús le ganó a Satanás en su mismo terreno y como ser humano o como hombre. Y eso es lo que más usted no sabe cuando uno cuenta estas cosas. Usted dirá: pero eso no está en la Biblia. Bueno, eso es lo que más endemonia al diablo, que Jesús nunca cedió ante lo que cualquier hombre natural cedería, como es la rebelión o la falta de humildad o verse cumpliendo su voluntad
antes que la del Padre. Él sabía que para cumplir la voluntad del Padre tenía que obedecer el Padre terrenal que tenía aquí, aunque no lo trataba de la mejor manera. Quiero tratar de hacerle ver a Jesús más cerca. Y que usted no diga, Señor, seguramente tú no pasaste por eso. Jesús, si Él se apareciera aquí, le podría decir, ponerle un proyector y decirle, lo pasé no una, muchas veces. José aparece en ese momento, después aparece a los 12 años cuando lo pierden en Jerusalén. Después José no apareció más en la Biblia por ningún lado, ni siquiera el día de su crucifixión, ni siquiera con María, se desapareció. Eso indicaba que José siempre tuvo alguna prudencia o alguna tipo de posición con respecto a Jesús, porque no era su hijo según lo que él pensaba. Y de alguna manera u otra él desconfió de que eso fuese obra del Espíritu Santo. Y todos los hombres que están aquí, no critiquen a José. De verdad, es la verdad. O sea, si mi esposa, el primer hijo, me hubiese metido el cuento de que fue embarazada por el Espíritu Santo, yo no lo hubiese creído, a menos que me aparezca el arcángel Miguel y me amenace. Entonces seguramente yo lo haría. Entonces Jesús siempre se preocupó y se ocupó por cumplir y hacer la voluntad de su Padre. Y para hacer la voluntad de su Padre tenía que renunciar a su propia voluntad, a todo lo que él quería, a todo lo que él deseaba, por hacer la voluntad del Padre. Incluso se lo recordó a sí mismo varias veces diciendo, yo vine para cumplir y hacer la voluntad de mi Padre. Pero termino diciéndole que el rescate o la redención se empezó, aunque se culminó en el Gólgota, no empezó en el Gólgota, empezó en el Getsemaní. Es allí donde usted y yo nos salvamos. Es allí donde usted y yo tuvimos la oportunidad de ser salvados, hechos hijos de Dios y coherederos con Jesús. En el Getsemaní, cuando él, como hombre sufriendo una agonía hasta la muerte en su alma, dijo, mi alma sufre una agonía hasta la muerte. Y le dijo, Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y déjeme explicarle que Jesús no le pediría algo al Padre que él sabía que no le iba a cumplir. Si Jesús se lo pidió al Padre, es porque él sabía que el Padre se lo iba a cumplir. O no lo dijo una y otra vez, o un par de veces dijo, Padre, yo sé que tú siempre haces lo que te pido, pero por causa de los que me oyen, lo dije. En otras palabras, Jesús, cuando le pidió al Padre, pasa de mí esta copa, estaba totalmente consciente de que el Padre podía ponerse de pie en el cielo y decirle, está hecho, hijo, vente al cielo, y que la humanidad sucumba ante su pecado. Pero Jesús inmediatamente, no esperó 10 segundos o 30 minutos o una hora. Jesús inmediatamente entendió que él estaba en la tierra para hacer la voluntad de su Padre y dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, oh mi Señor. Y no lo hizo una vez, lo hizo 3 veces, para que todos entendiéramos que él era un hombre sujeto a todo el sufrimiento de alguien que sabe por lo que va a pasar en poco tiempo y que iba a morir de la peor manera, en la maldición de una cruz. Y sabía lo que iba a sufrir, y aún sabiéndolo y sufriéndolo, porque sabía con mucha seguridad lo que iba a pasar, lo pidió 3 veces. Y 3 veces, aunque su carne lo rogó, su espíritu y lo que Jesús era se negó a esto y dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, oh Padre. Y lo hizo 3 veces. Ese día usted y yo fuimos salvos. Ese día usted y yo fuimos rescatados de la muerte y del pecado. Ese día Jesús decidió convertirse en el Salvador de toda la raza humana. Y ese día, por un hombre decidir hacer la voluntad del Padre y no la suya, toda la humanidad que crea en él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y esto es lo que hoy tenemos como salvación. Así que yo quiero ser un discípulo de mi Señor Jesús toda mi vida. Y todo lo que yo soy, no lo soy por lo que yo he hecho. Yo todo lo que soy, lo soy por lo que Él hizo por mí en la cruz. Todo lo que seré en algún tiempo será por causa de lo que Él hizo por mí en esa cruz.
Así que todos los días de mi vida vivo agradecido, dispuesto a servir y a despojarme de cualquier cosa que me tenga que despojar y a cualquier cosa a la que tenga que renunciar. Siempre, y Dios es mi testigo, sueño con el día que lo vea cara a cara. Es un sueño con los ojos abiertos que tengo muchas veces, muchos días, y cada vez y cada día que sirvo a su nombre y a su reino, mi único deseo es verle un día cara a cara. Así que si lo pudo ayudar a ser un verdadero discípulo de Jesús, un seguidor que está dispuesto a aprender cada lección del maestro, un discípulo que está dispuesto a dejarlo todo por causa de servirlo a Él, entonces seremos lo que Él quiere que seamos, renunciando a lo que nosotros tal vez querramos ser. Para mí, esta es la vida más alta que un ser humano puede vivir en la tierra. Dentro de esta vida podemos tener muchas responsabilidades. Podemos ser pastores o apóstoles, podemos ser evangelistas o algún ministerio, podemos ser sencillos músicos o sencillos ujieres o diáconos de una iglesia. Podemos llegar a ser hasta grandes, notables, ilustres para la sociedad, hombres o mujeres en nuestros países. Pero a la final, todos, absolutamente todos, vivimos una vida en esta tierra para tener una eternidad en el cielo. Así que usted puede soñar con lo mismo que yo sueño. Usted y yo somos iguales, queremos llegar al mismo lugar, tenemos al mismo Jesús, y lo único que difiere entre usted y yo es su responsabilidad y es la mía. De resto, somos todos hijos de Dios. Les amo muchísimo, los bendigo. Aleluya. Aleluya. Yo vivo para alabarte, Señor, y damos las gracias, levantamos las manos, demos gracias por la palabra. Demos gracias al Señor. Oh, gracias, gracias, gracias. Que vivamos la vida de propósito, Padre. La vida de sentido. La vida de perspectiva eterna, oh Dios. Que es la única vida que satisface el alma, llena el corazón, sana el cuerpo, le da sentido a toda actividad que hacemos, oh Dios. Eso es, oh Dios, lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado, y queremos seguir siendo discípulos de Jesús hoy por medio del Espíritu Santo, quien nos sigue enseñando lo de Jesús, porque ese es el plan. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Aleluya. Gracias, gracias, gracias. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, abre mi vida, abre mi corazón. Levanta, dale gracias, dale gracias. Aleluya, aleluya. Amén. Quiero que usted tome cada palabra en serio, porque a veces vemos a la gente que creemos que tiene más que nosotros en cualquier área, en cualquier campo, y creemos que eso nos podría hacer feliz a nosotros. Totalmente equivocado. Cuando tú lo has tenido todo, yo lo he tenido todo. Todo lo que he deseado, lo he tenido todo. Y quiero venir a decirle, eso es simplemente cosas o algo, pero no hay nada como saber que estamos en el propósito de Dios, que estamos agradando a Dios. Y no solamente eso, escúcheme bien, que nos estamos sembrando en otros, que nuestra vida es una semilla, y usted sabe que muchas veces la semilla, para que crezca, tiene que podrirse,
tiene que desaparecer. En otras palabras, negarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos actos de negaciones hemos hecho mi esposa y yo y seguimos haciendo? Pero este tipo de vida que vivimos nosotros no lo cambiamos por nada en el mundo. Por nada en el mundo. Cuando yo tengo la oportunidad de viajar, y casi siempre es viajar en el reino de Dios, y veo las miles de personas que viajan, van y vienen, y usted ve a la gente, especialmente personas de la tercera edad, como se le dice aquí, especialmente a Estados Unidos. Usted los ve que van de crucero en crucero, de aquí para allá, pero no tienen vida, no tienen sentido. No tienen sentido. Su sentido es la próxima cerveza o el próximo show en algún lugar. Y no hemos dicho que muchas de esas cosas sean malas, pero hermano, quiero decirle algo: vivir vida de propósito, aleluya, no hay nada como eso. Vivir esta vida al máximo tiene sentido, tiene gozo, tiene alegría. Y como hemos dicho repetidamente, y oír a Jesús que nos diga: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, pero sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. ¿Por qué no hacemos una consagración general cada uno de nosotros? Le invito a que usted levante su corazón al Señor y sus manos y diga: Dios poderoso, Padre de mi vida, Padre de Jesucristo, muchas gracias, porque yo pude encontrarte, porque tú me buscaste primero, porque tú me amaste y yo me he entregado a ti. Pero una vez más me entrego a ti, me vacío de mí, de lo que creo que soy, de lo que creo que tengo, de lo que creo que puedo hacer. Yo soy consciente que separado de ti nada puedo hacer. Ayúdame, ilumíname a hacer una reflexión de tu Santo Hijo, que yo sea formado conforme a la imagen de mi Jesús, el cual no escatimó la cruz, el cual no escatimó darse hacia aquellos que lo rechazaban. Aquí yo estoy, Señor, toma mi vida, aleluya, y haz conmigo lo que tú quieras. Aleluya. Un aplauso fuerte al Señor. Amén. Amén. Hemos sido bendecidos. Hemos sido bendecidos. Vamos entonces a honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas.